comencemos la clase de hoy, ya después de que el quiz terminó. Voy a compartirles la pantalla, chicos. Toda la pantalla mejor. Ok. Solo quería recordar que para el 29 de mayo tenemos a Clustering con Luis Diego Mora y Joel Muñoz, y las interfaces de visualización con TreeMap a José Alfado y a Fernando Quiros. Entonces nada más para que lo tengan ahí pendiente. Eso faltan 15 días para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Sí están viendo toda la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ir a ver clustering. Yo lo voy a ver de forma rápida para que los compañeros hablen un poquito más al detalle, ¿verdad? De lo que ellos van a hacer. Clustering, ustedes a lo largo de la carrera ya han hecho, me imagino que varios programas en donde han hecho algún algoritmo de clustering. Yo sé que la gente que ha sido alumna de Casasola los pone a hacer en Progra, 1 o 2. De hecho, los pone con algún algoritmo, ya sea de Camins o de RHAT, que es el HAC, que vamos a ver en esta presentación. Entonces, realmente no les estoy hablando como que así que nada nuevo, pero vamos a repasar. Entonces, cluster realmente es una colección de objetos que tratamos que sean similares entre sí. Entonces, el proceso de clustering es la división de los datos en esos grupos significantes, ¿verdad? Que son llamados clústeres. Esa agrupación puede ser natural o estructural. Entonces, esa es la misión que vamos a tener, dividir la colección de documentos, en el caso de recuperación de información, en subconjuntos de clústeres, ¿verdad? La idea es que los documentos que están en un mismo clúster sean similares. Eso significa que la distancia entre ellos sea muy pequeña y que los documentos, al evaluar de un clúster a un documento que está en otro clúster, sean diferentes. Eso significa que la distancia entre ellos va a ser grande. Entonces, para clustering ocupamos, los datos, ¿verdad? Entonces, en este conjunto sería tener la colección. La función de distancia o similaridad que vamos a usar, que ya la estuvimos, estas funciones las estuvimos viendo. Y el método para evaluar los resultados de clustering que se obtiene. Entonces, esto cuando con un PowerPoint es bonito porque la idea es que tenemos ese conjunto ahí de datos ya mapeados y entonces uno diría en qué grupas quedarían. Entonces podemos ver que estos están muy cercanos entre ellos, estos de acá también y estos de acá están muy cercanos. Entonces yo haría ahí 3 clústeres, ¿verdad? El clúster rojo, el azul y el verde. Aunque cuando el clúster se hace de forma automática, esa denominación de que cuesta un poco de que sea precisa, porque en el proceso de clustering a veces uno lo que necesita saber es cuántos conjuntos o cuántos clústeres se van a formar, y ese dato en una colección que no tenemos la idea de cómo está formada o cómo son sus documentos, no podríamos decir, vamos a tener 10 clústeres de acuerdo a la colección que tenemos. Ese valor es desconocido, ¿verdad? Entonces, a veces se debería de saber cuántas clases son las que se van a formar, pero eso es uno de los problemas al hacer clustering automático. La idea es que vamos a hacer es que los documentos estrechamente que estén asociados tienden a ser relevantes para las mismas consultas, por eso es que se hace clustering, porque si a mí me preguntan sobre algo y ese está en este conjunto azul, yo sé que los documentos que están en este conjunto azul pueden ser posibles resultados, y aunque las palabras
que se puso en las consultas no estén en los demás documentos, yo puedo mostrárselas al usuario porque fijo puede haber una relación, pueden ser relevantes para él. Entonces esa es la hipótesis que se tiene y por eso se hace clustering. Entonces muchas veces también es para ahorrar y entonces más que todo se va a buscar en los clusters que contengan las palabras que se ponen en la búsqueda en vez de buscar en toda la colección. Que eso es otra de los usos que se le da al clustering. Usos en RI, aparte de los que ya me... Perdón, ¿Sí? ¿puedes repetir eso último, de lo de la búsqueda? Ajá, Eh, cuando el usuario pone una consulta, los clusters, en los algoritmos de clustering, la idea es también etiquetarlos, decirles de qué tratan. Muchas veces la asignación que se les da son como los términos más relevantes, los que más salen en el clúster. Entonces, si yo en la consulta pongo recuperación de información y, por ejemplo, por decirte algo, recuperación está en un clúster e información está en otro, solo va a ir a buscar a esos dos clústeres, a los documentos que están en ellos, no busca toda la colección. Entonces se ahorra tiempo en buscar en todos los documentos. sí, esa era mi duda. Digamos, usualmente se asocia un clúster como un término, digamos, un word, o cómo, cómo funciona eso. La asignación del nombre del clúster. Sí, sí, exacto. Como sé yo, digamos, que me tengo que ir a buscar un clúster. Ese clúster tiene como una palabra clave, un término, digamos, Ajá, tiene una como, etiqueta, digamos, por o ejemplo, varias, o... en el índice, ¿verdad? Que es el que llegamos a buscar da una consulta del usuario. Este, cuando se usa clustering, lo que también se añade es que digamos que el término recuperación va a estar en tales cluster. Entonces con eso se sabe que solo se va a ir a esos clusters, a esos conjuntos de documentos y no a toda la colección. Ok, entonces a través del índice, digamos, como un mapeo, tal Ajá, vez. sí, exactamente. Ok. De hecho, voy a ver si los encuentro y se los paso. Hay motores de búsqueda existentes que trabajan con clustering. Entonces, se pueden ver cuando uno hace una consulta, le devuelve los clusters que están involucrados y como uno separe, le resalta la importancia que tuvo cada palabra en cada cluster. Son muy bonitos, la verdad. Tienen la unión de algoritmos de clustering y de visualización para poderlos visualizar correctamente también, que no sea difícil. Entonces, usos en RI, mejora precisión y recall, eh, organiza y presenta mejor los resultados, eh, es una mejor exploración y consulta en el corpus. La idea es que puede encontrar documentos similares debido al que van a pertenecer a un clúster. Se pueden encontrar similaridades entre términos y eso puede ayudar a construir tesauros. Encontrar similaridad entre documentos y eso ya es clasificación. Escoger temáticas e ignorar otros, entonces esa es la parte de filtrado, que son diferentes técnicas de RI que uno le puede agregar a los sistemas. Campos que se utiliza, bueno, en la mayoría, medicina, taxonomía, censos, imágenes, entre otros. ¿Qué problemas hay? ¿Qué características vamos a tomar en cuenta para agrupar los elementos y representarlos? ¿Cuál es el mejor método que se adapte a lo que yo quiero llegar a realizar? Y de acuerdo a ese método, ¿cuál va a ser la función de similitud y distancia que usaremos? ¿Cómo vamos a crear esos grupos o jerarquías? El cual puede ser caro en recursos. ¿Cómo vamos a visualizar los resultados? También es caro en recursos. La validez de los resultados obtenidos, ¿cómo la comprobamos? ¿Cómo seleccionamos el método para buscar la estructura de grupos que se formó? Y este es otro problema que uno tiene que comenzar a andar entre los algoritmos. ¿Cómo le vamos a poner el nombre a los grupos? ¿Qué términos vamos a escoger para nombrarlo a cada clúster? Y aquí en algunos casos se utiliza otra técnica, método en RI, que es la sumarización. Entonces, tenemos medidas de asociación. La idea de esto es agrupar los documentos
cuantificando más o menos el grado de asociación que existe entre ellos, y para ello es importante la medida de distancia o similitud. Eso queda a elección del investigador. Existen muchas medidas de similaridad y distancia. Los compañeros hace unas semanas expusieron sobre bigramas, expusieron sobre Levestin y sobre Hamlet. Y no sé si se me olvidó otro. Bueno, pero esas tres son como las más utilizadas. Elegir cualquiera de ellas obviamente va a tener alguna afectación sobre los grupos que sean resultados. Entonces, esa medida de similitud nos va a dar una manera de cómo se representan los documentos, qué peso les asignamos, y el coeficiente de similitud que se escoja nos va a dar esa representación, cómo vamos a ir determinando. Entonces, un buen método de clustering tiene que hacer clúster en donde la distancia intraclúster es pequeña, lo que yo les decía. Los documentos que pertenecen a un mismo clúster tienen que ser lo más cercanos posibles. Y la distancia interclúster debe ser grande, o sea, un documento de un clúster, si lo comparo con un documento de otro clúster, la distancia debe ser más larga en relación a las distancias que tengo con los mismos documentos que están en mi grupo, en mi clúster, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a definir un K-centro y un K-medio. Los K-centros es para maximizar el radio del clúster, ¿verdad? Y el K-medio es escoger aquel punto del clúster que minimice la distancia promedio de él al punto más cercano. Entonces, es esa la idea del K-centro y K-medio. Vamos a pasar a los métodos. Existen no jerárquicos y jerárquicos. También existe un método híbrido que trata de combinar métodos de unas características de algún método jerárquicos con las características de uno no jerárquico, etc. La idea es que vamos a tener n objetos, los cuales vamos a tener que clasificar en m grupos, pero aquí el problema va a ser cuántos m. ¿Qué significa ese m? El cual lo desconozco, ¿ok? Tengo que ver cómo lo consigo. Los métodos de clustering no jerárquicos se les conoce también como métodos particionantes. La idea acá es que cada elemento pertenece al grupo que le es más similar y cada grupo puede representarse por un centroide o representante del grupo, que va a ser el que nos dé las características que contiene los elementos que deben de contener de ese grupo. Esos son heurísticos. ¿Qué decisiones se tienen que poner como datos de entrada y que son requeridos? Es el número de grupos, cuál va a ser el tamaño de los grupos, el criterio de pertenencia y la forma en cómo vamos a representarlos. Entonces voy a explicarlo con el ejemplo. Entonces me voy a ir al ejemplito. El más conocido de este caso de método no jerárquico es el K-means. Entonces, K-means asume que las instancias son vectores con valores reales, que esto es basado en el modelo vectorial, ¿verdad? Vemos cada documento como un vector, donde el tamaño del vector, las dimensiones que va a tener es la cantidad de términos índices que yo tenga. Los clústeres van a estar basados en centroides o es el centro de gravedad o punto medio del clúster, así se le llama. Y esta es la manera en cómo reasignamos los clústeres, los centroides, que es la cantidad de documentos que pertenecen al clúster, uno sobre ellos, por la sumatoria de cada uno de los vectores que existen en ese clúster. Así vamos a asignar, es como un promedio, el centroide para cada clúster. Y vamos a asignar la distancia de los centroides con cada documento que se encuentra en él como la mínima distancia que se encuentra del vector del centroide con el vector de cada documento de mi
clúster. Entonces, lo primero es que ustedes deben de elegir qué método de similaridad y distancia vamos a utilizar. Yo aquí estoy, dado que estamos utilizando el modelo vectorial, estoy usando la distancia coseno. Entonces es calcular la matriz de similaridad de los términos mediante la distancia de coseno del modelo vectorial que ya habíamos visto. Luego vamos a seleccionar K instancias como centroides. Este número lo estamos poniendo con un desconocimiento total. Es como que ustedes, como no sé, tienen un olfato y saben que en esa colección van a haber 5 grupos y entonces deciden que K sea igual a 5. ¿Okay? Entonces, esa es la cantidad de centroides que se van a buscar. Y esa manera de encontrar los centroides es de manera aleatoria. Entonces va a buscar de forma aleatoria 5 centroides. Para cada centroide, entonces se le va a encontrar la distancia mínima. O sea, va a ir a buscar qué documentos pertenecen a él y va a ir poniendo a cada uno de acuerdo a la distancia. Cuando ya tenemos los clústeres localizados, lo que vamos a hacer es volver a recalcular el centroide con esta fórmula de acá. Y una vez que hacemos eso, seguimos repitiendo el paso 3 y el paso 4. ¿Cuántas veces? Después de un número fijo de interacciones o que ustedes decidan después de un tiempo. No sé, después de 10 minutos ya lo que quedó, esos son los grupos que quedaron. Y un número fijo de interacciones es el que se recomienda. Y esto más que todo se va a basar en que, ok, lo estoy haciendo y los clústeres que me quedaron en esta vez son iguales a los que me quedaron la vez pasada. Entonces ya yo, si voy a seguir trabajando, ¿para qué? Si voy a conseguir el mismo clúster, porque me va a dar los mismos centroides. Entonces esa es la idea del K-means. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este grupo, se escogen, digamos que K es 3, entonces aquí tenemos estos 3 centroides de forma aleatoria. De acuerdo a ellos, se hace una división de cuáles son los documentos más cercanos a mí, ¿verdad? Se hizo esta división. Luego de este paso se vuelve a recalcular el centroide. Entonces, en este caso, el centroide va a cambiar de posición, puede cambiar por aquí y se vuelve a calcular cada conjunto de clústeres que quedan y así vamos iterando hasta que nos damos cuenta que no estamos cambiando un resultado de clustering con el siguiente, o sea que resultó exactamente lo mismo. Ahí paramos o, como les dije, determinamos un tiempo porque pasa cambiando constantemente. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos 6 documentos A, B, C, D, E, F. Estos son los vectores que yo tengo que representan al documento A, al B, al C, al D, al E y al F. Son 4 términos, o sea, es una dimensión de 4 de estos vectores. Utilizamos la función coseno y entonces aquí están los valores de cuál es la similitud de A con A, la similitud de A con B, de A con C, de A con D y así sucesivamente. Esta matriz es simétrica, obviamente. La similaridad que yo tengo con B, A con B, es lo mismo de la similaridad que tiene B con A, porque es lo mismo, ¿verdad? En este caso, obviamente, yo conmigo misma, yo voy a hacer la similaridad de 1. Pero vean que con B tienen similaridad 0, o sea, no tienen nada, absolutamente comparten nada, no se parecen. Y además estoy definiendo que voy a tener una cantidad de 2 grupos. Entonces voy a tener 2 centroides. Ahora, como la fórmula de distancia me dice que es el mínimo, yo voy a transformar esta matriz en esto. Porque obviamente entre lo que me está diciendo esta fórmula es que a menor distancia más me parezco y a mayor distancia menos me parezco. Entonces, obviamente A con A son idénticos, entonces no existe distancia, es el mismo punto. Entonces, nada más lo que estoy haciendo acá es haciendo 1 menos la distancia coseno, que es lo que me da la distancia coseno, por lo que significa la distancia mínima en este algoritmo. Entonces, nada más vean que es, aquí es 1 menos 0.2, entonces quedaría 1 menos 0.8. Ahora, al elegir de forma aleatoria 2 puntos,
Entonces se seleccionó A y D. Entonces el documento A y el documento D son mis centroides. Entonces voy a decir, ok, vamos con B. ¿Cuál es la distancia que existe de A con B? Ok, A con B la distancia es de 1. Y B con D la distancia es de 0,6. ¿Cuál es la distancia más pequeña? ¿Con quién estoy más cerca? ¿Con quién está más cerca B? ¿Con A o con D? Pues con D. Entonces B hace grupo con D. Ahora voy con C. La distancia que tiene C con A es de 0,1 y la distancia que tiene C con D es de 1. Entonces, obviamente estoy más cerca de A, por lo tanto C va y hace grupo con A. Así voy con E y voy con F. Vean que E se agrupa con D y F también se agrupa con D. Entonces, en el grupo del centroide D me quedó B, me quedó E, F y D. Entonces yo lo que yo hago es sumar esos vectores, el vector de B, el vector de B, de D, de E y de F, y cuántos documentos están perteneciendo a ese clúster, 4. Entonces lo divido y este es el punto que me da como resultado. Ahora, con B solo me quedó, perdón, con A solo me quedó C. Entonces, agarro el vector de A, agarro el vector de C, lo sumo y lo divido porque solamente tengo 2 documentos en este grupo. Y esto me da este centroide. Ahora, este vector que está acá, yo trato de compararlos con los vectores de los documentos y el que esté más cercano es como el centroide que voy a escoger. Hay gente que usa nada más el punto, otra que sí le gusta poner lo que le da con un valor específico, con el nombre del documento. Entonces, este en relación a lo que teníamos es más cercano a C. Entonces, ahora el centroide, en vez de ser A, pasa a C. ¿Ok? Es por ese cambiecillo que hubo. Y en D, se quedó en D porque vean que al compararlo con B, con E, con F y con D, está más cercano a este vector. Entonces, ahora recambiamos y mis centroides son C y D. Entonces vuelvo a hacer A, ¿con quién será que tiene más cercanía? Pues con C. Entonces A se queda con C. B, ¿con quién se queda? Pues B se queda con D, porque está más pequeño, una distancia menor. ¿Ok? E se queda con D, está más cercano. Y F también se queda con D, hay mayor cercanía. Entonces otra vez nos vuelven a quedar lo mismo de la vez pasada. Nos vuelven a quedar A y C y nos queda B, D, E y F juntos. Por lo tanto, como tenemos los mismos clústeres obtenidos la vez pasada, el algoritmo termina. Y entonces decidimos que A y C van a formar un clúster con ese punto de cohesión. B, D, E y F van a unirse en otro clúster con ese punto de cohesión. Y eso es el algoritmo de K-means. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Ok. Este es bonito cuando se pone, este es azul. No se ve, yo lo veo negro, pero yo sé que es azul. Es como se va haciendo K-means. En una presentación de PowerPoint se ve muy chido porque como se va animando. K-means, el tiempo para ejecutar la distancia entre dos instancias es O de M, donde M es la dimensión de los vectores. Reasignar los clústeres tiene un tiempo de O de K de N. Y la distancia entre ellos es esta de acá, OK de M. El computar centroides nuevamente, el tiempo es O de M. Y estar haciendo todo en general nos va a dar esta cantidad de interacciones, ¿verdad? Como el tiempo. Ventajas.
Es mucho más rápido que lo que es un algoritmo jerárquico como el HAC, que ahorita lo vamos a ver. La complejidad puede ser lineal, tanto en tiempo como en espacio. Las desventajas, y la que yo considero la peor, es esto. No se conoce a priori el valor óptimo de K. O sea, no sabemos cuántos grupos se debió haber formado realmente en esa colección. Lo estoy poniendo de forma arbitraria, como les dije, porque, no sé, mi chispita, algo me lo dice, mi séptimo sentido. También en algunos casos puede ocasionar inadición. Eso significa que se escoge un centroide que está demasiado así como alejado de otros. Entonces, eso, por más de que se hace y se hace y se hace interacciones, nunca llega a cambiar, y entonces es un problema. Aquí también eso es causante del vector pegado. No es determinista. ¿Por qué? Ustedes con la misma colección, y esto de no ser deterministas porque nosotros escogemos los centroides de manera aleatoria. Entonces, ustedes tienen la misma colección y el mismo valor de K, y siempre les va a dar diferentes resultados, porque depende qué centroides escogen a la primera, qué valores aleatorios escogieron. Como les dije, saber K por adelantado, eso no es bien difícil. Cuando se va a mínimos locales, que es muy sensible a eso, es disjunto exhaustivo, y asume que los clústeres son esféricos en el espacio vectorial. Está sensible a los cambios coordinados y al pesado. Ahora, el método jerárquico más famoso que se utiliza en clustering es el HAC, ¿okay? El clustering jerárquico aglomerativo. Igual aquí necesitamos determinar la medida de similitud que vamos a utilizar. Igual a como estamos trabajando con documentos y los vemos como vectores, vamos a utilizar la distancia coseno. Existen 4 tipos de HAC. Aquí solo voy a mencionarles estos 2. Está el enlace simple, que es los 2 miembros más similares, se basa en eso. El enlace completo, que son muy similares los 2 miembros menos similares. El promedio de grupos, que es un promedio de similaridad entre miembros. Y el HARMET, que es un análisis de acercamiento de la variación para evaluar las distancias. Entonces solo vamos a ver el simple y el completo. Es el pseudocódigo, pero me voy a ir al ejemplo. Eso es importante. El enlace simple, la fórmula de similaridad que utiliza es el máximo. El máximo entre X y Y. Y el enlace completo, la que utiliza es el mínimo, que esto es importante a la hora de tratar las matrices. Esta es la fórmula que se utiliza para el enlace promedio de grupos. Okay. Entonces, vamos a ver el enlace simple. Los mismos documentos de la vez pasada. Estas son mis distancias coseno. Entonces, yo lo que hago es ordenarlas de mayor a menor. Entonces vean que la similitud más grande es A con F, que es de 0.9. Luego sigue A con E, que es de 0.8. B con F, que es 0.8. Luego sigue B con E, que es 0.7. Y así continúo hasta llegar a la más chiquitita, que es D con F, que es de 0.1. ¿Okay? Esto es como agregar esto que tenemos en la matriz y ponerlo desde el más al menos, ¿okay? De la mayor similitud a la menos. Entonces, el enlace simple es muy fácil. Vengo acá y digo, ¿cuál es? Y voy a tener también la matriz. ¿Cuál es la mayor similitud que existe? Ok, es 0.9. ¿Y quiénes la conforman? A con F. Entonces voy a agarrar a A y voy a agarrar a F y los voy a agrupar en un arbolito y voy a poner que la unión de ellos es de 0.9. Ahora, como ya agrupé a A y F van a formar ahora una fila, o sea, van a formar un conjunto. Entonces voy a reorganizar esta matriz. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es poniendo a A y a F juntos. Y vean que lo que hice es poner, recuerdan que les dije que la matriz va cambiando con el enlace simple, va a ser el máximo. Entonces, si vemos B,
B con A tiene de 0.3 y con F tiene de 0.8. ¿Cuál es la distancia más grande? 0.8. Entonces vengo y la pongo acá. AF es 0.8. Ahora voy con C. C tiene con A 0.5 y con F 0.2, o sea, el mayor de ellos es 0.5. Entonces vengo y lo pongo acá. Con D, con A es de 0.6 y con F es de 0.1. Entonces me va a quedar 0.6. Y con E tengo con A 0.8 y con F 0.3. Entonces me va a quedar 0.8. Entonces vengo y lo pongo. Lo demás va a quedar igual porque B no hizo ningún cambio. Nada más agarro el valor que tiene B con C, B con F, con D y B con E. Solo va a cambiar esta fila y esta columna. Y obviamente la matriz se hace una fila y una columna menos. Ahora sí, con esta matriz vuelvo a preguntar, ¿cuál es la distancia más grande que hay? Y entonces yo digo, A con E. Aquí la tengo. O pude haber también agrupado A con B, AF con B. Ya sea que lo agrupe con B o que lo agrupe con E. Entonces yo aquí lo agrupé con E porque estaba siguiendo esta lista. Pero eso es el orden en cómo hayamos metido los nodos. Entonces vamos de nuevo. Entonces ahora va a formar un grupo A, F y E. Entonces vamos de nuevo. A ver, B tiene 0.08 y con E es 0.7 va a quedar el 0.8. C tiene 0.5 y con E tiene 0.5 va a quedar 0.5. Con D tiene 0.6 y con E tiene 0.4, entonces queda 0.6. Entonces la matriz nos queda de esta manera y se reorganiza. Vean que ahora aquí, obviamente B se va a meter. Si no lo hubiéramos hecho en el paso anterior, siempre iba a llegar a lograr incorporarse. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento, chicos. Ahora tenemos a A, a F, a E y a B agrupados. Entonces, vengo con C. C con AF es de 0.5 y con B 0.4. Entonces me va a quedar el valor de 0.5. Y D tiene con AF 0.6 y con B 0.5. Entonces me va a quedar 0.6. Entonces vengo y vuelvo a disminuir la matriz. ¿Cuál es el valor más grande que me queda aquí ahora? Pues unir a D con un valor de 0.6. Entonces vengo y pongo a D aquí. Y va a pasar exactamente lo mismo. 1 a A, B, F con D. Y entonces solo, ¿con quién se va a ir C? Pues con A, B, F porque D es 0.3. Entonces me voy con el mayor. Entonces me queda así. Y ya lo último que me hace falta agregar es el nodo C porque es el último nodo que me queda acá. Y ya termino de agruparlo. Entonces, lo que se dice es que vamos a elegir un umbral y vamos a decir que todos aquellos que sean mayor a ese umbral se van a unir y los que queden fuera de ese umbral van a quedar en otro grupo. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera decidido que el umbral fuera 0.6, van a quedar en un clúster B, E, B, D, E, B, A y F y C en otro. Esa es la forma interactiva. Bueno, en este yo escogí otro, elegí 0.7, entonces con 0.7 me quedaban estos y C y D me quedan por fuera. Y si hubiera elegido 0.5, pues todos van a estar en un mismo grupo. ¿Ok? ¿Estamos bien con el enlace simple? Voy a subir. ¿Fernando? No, sí, que todo bien. Ok. Ahora el enlace completo es pensar en el mínimo. Entonces igual siempre vamos desde la similitud mayor a la menor. Pero esta matriz va a ir cambiando, ahora no con el valor máximo cuando agrupamos, sino con el valor mínimo. Entonces, de nuevo, ¿cuáles nodos de acá tienen la mayor similitud entre ellos? A y F, porque tienen 0.9, los agrupo.
ok, esta matriz va a perder una fila y una columna porque A y F se van a unir. Entonces, cuando A y F se unen, me va a quedar que con B, por ejemplo, con B tiene con A 0.3 y con F 0.8. Pero como tengo que poner la mínima, entonces voy a poner 0.3. C tiene con A 0.5 y con F 0.2. Entonces pongo esta 0.2 que es la mínima. Y así voy con D, que D quedaría con F, la de 0.1 y E quedaría con 0.3. Entonces, esta es la matriz con esos valores calculados. Ahora, estos son cálculos que el algoritmo hace internos, pero lo que seguiría es, de esta matriz que está acá, ¿cuál es el valor más grande? Es este que está aquí, es B con D. ¿Ok? Estos son comprobaciones que hace de forma interna el algoritmo, pero viéndolo así nosotros, esto es lo que, el valor más grande que sigue ahora. Vamos a, aquí está. Es B con E. Ah, mira, aquí está, B con E. Ok, sí, con 0.7. Entonces vengo y los agrupo. Y vuelvo a decir, ok, B y E se van a hacer uno solo. Entonces, por lo tanto, voy a tener que volver a quitarle una fila y una columna a esta matriz. Y entonces voy a ir a ver A con F en relación con P tiene 0.3 y con relación con E tiene 0.7. O sea, me voy a quedar con el valor de que tengo acá, 0.3, el más pequeño. Ahora, C tiene con B, C tiene con B 0.4 y con E 0.5. Entonces me quedo con el 0.4. Y D tiene 0.5 con B y 0.4 con E, o sea, me quedo con E. Entonces reasigno la matriz. Ahora voy a buscar cuál es el mayor número que hay aquí. Tenemos dos, puede ser BE con C o BE con D, que son cualquiera de estos dos. Me voy a ir a buscarlos. Ok, aquí elegí este primer nodo con C y entonces lo agrupo con ellos. Entonces vamos a lo mismo, ahora va a venir BE con C y vamos a ir asignando de acuerdo al mínimo esta nueva matriz. Y vamos a ir llenando. Entonces me quedaría el D para ver con quién se va. Ah, bueno, y A. AF tiene con BE 0.3 y 0.2, o sea, el valor que me queda es 0.2. Y D me queda 0.4 con BE y 0.3 con C, entonces me va a quedar 0.3. Entonces ya reasigno la matriz. Ahora, ¿cuál es el valor que sigue aquí más grande? Pues BCE con D. Entonces lo agrego. Acá lo agrego. Entonces D va a ser grupo con B, C y E. Entonces, el único que me queda de ver para dónde se va es AF y AF tiene 0.2 con BCE o 0.1 con D. Entonces el valor que va a quedar es con 0.1. Y ya los únicos nodos que me hacen falta es este arbolito con este otro de aquí. Los uno con ese valor de 0.1. Y ya terminé. Entonces, recordemos que el enlace completo lo que nos está diciendo es que los dos más lejanos son más similares, ¿ok? Son muy similares. Entonces, es por eso como trabaja el algoritmo. Igual acá, puedo escoger un umbral, ¿verdad? Y digamos, si escojo 0.7, entonces me va a quedar AF, BE, C por fuera y D por fuera. Si escojo 0.4, me va a quedar C, B y E juntos, D por fuera y A y F juntos. Si escojo 0.3, me va a quedar AF y los otros cuatro documentos juntos. Entonces, eso es de acuerdo a cómo se haría con el enlace completo. La idea del enlace completo es tener un mayor número de grupos, pero más pequeños. Esa es la idea. Ventajas,
el agrupamiento que genera es de muy buena calidad por esto que garantiza que aún los dos que son más, que tienen mayor distancia, son demasiado similares que si yo comparo con otro. Los tiempos de ejecución son buenos en colecciones pequeñas y es determinista. Bueno, los dos de DHC son deterministas, no importa cuántas veces ustedes lo corran, siempre les da el mismo resultado. La desventaja es que tiene mayor duración que el Camins. Y también, como pueden ver, el uso de matrices y el gasto de memoria también es considerable. Luego vienen métodos híbridos, pero ya si quieren los lees, es como unir Camins con HC. Entonces, cómo se escoge de forma aleatoria para que esta forma aleatoria sea buena, y entonces luego basados en esos K-centros que se escoge se hace HC, y así se trata de utilizar la unión o la ventaja de ambos algoritmos. El de fraccionamiento igual tiene diferentes maneras de cómo unir ambos algoritmos y cómo escoger esos K. Esa es la idea, cómo seleccionar esos K. Vean, aquí están. No sé si todavía existen. Voy a ver. Estos son sistemas de recuperación de información que existen con Crosstree. ¿Dónde es que se ponía? Vamos a ver si. Está durando. Ahí está, ya no existe, mira. Ya cambió. Ok. Bueno, aquí le presentan, vean que están clasificados, ponen los folders en donde están los documentos y de acuerdo a las información. Y esto es lo que les quería mostrar, que es lo que a mí me gusta. Este es el algoritmo de Trima para lo que les toca, de que te ponen visualizado los grupos que genera y cómo están representados. Entonces, por cada grupo aquí los van a poner. Esto es demasiado bonito. Entonces, ahí se está viendo. Vean que uno acerca y entonces puede poner los documentos que relacionaban a este grupo. Y está este otro. Es otra forma de visualizar Crosstree. Entonces, se ven acá y se ven las partecitas de los documentos. Y así puede estar uno metiéndose más y más y más hondo del algoritmo que están utilizando. Esta no me cargó nunca. Y esta no encuentro por qué no me está poniendo los resultados así de bonitos como me lo muestra Karok. Bueno, pero por lo menos ya vieron como la búsqueda de un sistema de recuperación de información que utiliza Crosstree. Y vean esto, que aquí estoy marcando esto que está relacionado y me está diciendo que aquí también hay algo similar o algo que puede también ser referenciado. Entonces, esas son de las cosas que uno ve interesantes del clustering y de las visualizaciones. Vean acá también, con tenemos de acá que también se encuentra para de acá. Entonces está diciendo, vean que este documento se puede clasificar en estos grupos, pueden encontrarse ahí, tal vez esas inquietudes les sirven más a ustedes. Entonces esto es como uno trabaja acá con el Trima. Entonces, bueno, voy a dejar la clase hasta aquí porque ya tenemos 45 minutos. No sé si tienen alguna consulta con esto que vimos de clustering. No, pero. Ok. Entonces,
Tanto, bueno, aquí ya para concluir, HAC como CAMIN son familias de algoritmos más que algoritmos específicos, ¿verdad? Entonces, a veces hay diferentes implementaciones de ellos que cambia algún pasillo o algo así, pero en general es una familia. HAC es mejor porque no necesita tener el CAD, ¿verdad? El antemano, saber cuántos grupos tiene que formar. Sin embargo, tiene que usar un valor de umbral para después decidir los grupos que va a hacer. Pero Camins es mejor en espacio, memoria, procesamiento que lo que es HAC. Entonces, nada más ahí como para que tengan referencias también que están acá. Entonces, esa sería la clase de hoy. El martes vamos a seguir con lo que son interfaces de visualización y entrar al tema de compresión, cómo hacer búsquedas cuando los documentos de la colección están comprimidos. Entonces vamos a ver el algoritmo que se ve para comprimir, el más importante, o sea, el más utilizado, que es el de Hotman. Ustedes, de hecho, en alguna vez los tuvieron que haber visto en la carrera. Hotman basado en bits. Ese es el fijo y en bytes también uno lo ve. Entonces, si no hay más consultas, bueno, me quedo con el grupo de Diego, que Diego me pidió porque tiene unas consultas. Esto sería la clase de hoy, chicos. Nos vemos el martes.